Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección 58 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta lección establecimos la definición de lo que son prismas inscritos en o circunscritos alrededor de un cilindro, ¿verdad? Pues vamos a ver aquí unas ilustraciones que nos muestran cómo se ven, cómo se aprecian esos prismas, ya sean inscritos o circunscritos en o alrededor de algún cilindro. Vamos a considerar siempre en esta idea de los prismas inscritos o circunscritos con relación a un cilindro, cilindros circulares, porque esos son los que más utilidad tienen en las matemáticas y sus aplicaciones, ¿verdad? Así que fíjense que aquí yo estoy ilustrando primeramente dos cilindros circulares. Uno que es recto, aparentemente recto, ¿verdad? Porque sus elementos lucen perpendiculares a los planos que contienen las bases. Y este que es oblicuo, porque fíjense que sus elementos, ¿verdad?, que mostramos aquí, dos, ¿verdad?, este de aquí y este de acá, son oblicuos con respecto al plano que contienen a las bases de ese cilindro circular, ¿verdad? Bueno, pues aquí yo estoy ilustrando, dice, un prisma triangular, este que está aquí adentro del cilindro, ese circular recto que tenemos aquí, que está inscrito en el cilindro. ¿Cómo yo sé que está inscrito? Porque la definición dice que las aristas del prisma que está inscrito en un cilindro tienen que coincidir con elementos del cilindro. Y efectivamente, fíjense que esta arista de ese prisma triangular coincide con ese mismo elemento que está en la superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro circular recto que tenemos ahí, ¿ves? Esta otra arista lateral, ¿verdad?, de ese prisma triangular, fíjense que coincide precisamente con el elemento que pasa por ahí mismo en la superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro. Igualmente con la tercera arista vertical del prisma ese triangular que tenemos ahí dentro de ese cilindro, coincide con ese mismo elemento que está en la superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro. Eso no es suficiente, porque entonces tenemos que fijarnos que las bases del supuesto prisma inscrito tienen que estar inscritos en las bases del cilindro. O sea que el prisma inscrito tiene que llegar justo y precisamente hasta el mismo plano, ¿verdad?, que contiene la base superior del cilindro, y hasta el mismo plano que contiene la base inferior del cilindro. O sea, no se puede sobresalir ese prisma inscrito del cilindro que tengamos, ¿ves? Y fíjense que efectivamente esta base del prisma triangular es el que está inscrito en ese cilindro circular, está inscrito en ese círculo que es la base superior de ese cilindro, ¿verdad? Miren, sus vértices están en el círculo que es la base superior de ese cilindro, y sus lados, fíjense que son cuerdas, ¿verdad?, de ese círculo que está como base superior de ese cilindro circular recto. Igualmente, esta base triangular de ese prisma triangular que está inscrito en ese cilindro circular recto, fíjense que también cae encima, coincide la base del prisma con la base del cilindro, y ese triángulo que está como que es base de ese prisma triangular, esa base inferior de ese prisma triangular, está inscrito en la base inferior del cilindro circular este recto que tenemos aquí, que es ese círculo, ¿no? Miren que sus vértices están en ese círculo y los lados de ese triángulo son cuerdas de ese círculo que es base inferior de ese cilindro circular recto. Bien, fíjense entonces que este otro, aquí nos muestran otro cilindro circular, porque recuerden que son los más útiles, ¿verdad? En este caso no son oblicuos, porque fíjense que los elementos, ¿ves?, no parecen estar formando un ángulo recto con los planos que contienen a la base del cilindro. Aquí sí, fíjense que aquí este elemento, por ejemplo, luce perpendicular a los planos que contienen a las bases de ese cilindro circular, ¿verdad? Por eso que él dijimos que era recto, un cilindro circular recto. Este diremos que es oblicuo porque obviamente ahí no está envuelto ese ángulo recto entre los elementos del cilindro y los planos que contienen a su base, ¿verdad? Bueno, pues yo digo que este prisma cuadrangular, este que se ve así ahora alrededor, donde ahora el cilindro está dentro, aquí fíjense que el prisma estaba dentro, y por eso que está inscrito, aquí el cilindro está dentro, por eso que aquí el prisma está circunscrito. Claro, y también podemos decir que, como dice la misma definición, el cilindro está circunscrito alrededor del prisma. Aquí pues el prisma
cuadrangular está circunscrito alrededor del cilindro y podríamos decir que el cilindro está inscrito en ese prisma cuadrangular, ¿verdad? Pero fíjense por qué es que está el prisma ese cuadrangular circunscrito alrededor de ese cilindro circular oblicuo. Porque fíjense que primeramente las caras laterales, ¿verdad? Recuerden que son paralelogramas en los prismas, son tangentes a la superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro, ¿verdad? Fíjense que en el siguiente sentido, decía la definición, lo único que tiene en común el plano que contiene esta cara, por ejemplo, con la superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro es un elemento, que va más o menos por aquí, ¿verdad? Del cilindro. Ahí es que nada más toca este plano a la superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro. Igualmente, si yo considero esta cara lateral de acá, de este prisma cuadrangular, ¿verdad?, es tangente a la superficie cilíndrica, ¿verdad?, que encierra a ese cilindro circular oblicuo, porque lo único que hay en común entre ese plano que contiene esta cara lateral de ese prisma cuadrangular y la superficie cilíndrica que encierra nuestro cilindro es un elemento que más o menos va por aquí, ¿verdad? Y eso es lo único que ese plano toca de esa superficie cilíndrica que encierra a ese cilindro, ¿eh? Bien, pues ahí tenemos la ilustración. También fíjense que en el caso de los prismas circunscritos no pueden sobrepasar, ¿verdad?, las bases, no pueden estar más altas ni más abajo de las bases del cilindro, ¿eh? Tienen que coincidir las bases del cilindro con las bases del prisma que esté circunscrito alrededor de él, igual que en el caso de que el prisma esté inscrito en el cilindro. No tienen que coincidir las bases del cilindro y de esos prismas que están inscritos o circunscritos con relación a él. Vamos a este comentario. Dice: recuerde que cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, los polígonos inscritos dentro de un círculo o los polígonos circunscritos alrededor de un círculo, aunque los polígonos circunscritos alrededor de un círculo se le dejó como ejercicio para que usted lo analice de la misma manera, y usted aumentaba el número de lados de ese polígono regular, inscrito o circunscrito alrededor de un círculo, esos nuevos polígonos, con cada vez más y más lados, esos nuevos polígonos regulares, cada vez con más y más lados, tendían a ser el círculo, o sea, tenían como límite al círculo donde esos polígonos hayan estado inscritos o circunscritos, ¿verdad? Pues mire, algo parecido pasa con relación a los prismas inscritos o circunscritos en o alrededor de un cilindro. Vamos a suponer que los prismas que tenemos son con bases que son polígonos regulares, ¿verdad? Y de alguna manera empezamos a aumentar los lados, ya bien sea duplicándolo, con un ejemplo que fue como lo que nos llevó a esa discusión, ¿verdad?, en una de las lecciones, duplicándolos o de alguna otra manera aumentando el número de lados de esos polígonos regulares, esos prismas regulares con bases poligonales regulares inscritas o circunscritas con relación a un cilindro. Si aumentamos el número de lados, de caras más bien, de esos prismas, los prismas que se van formando van cada vez pegándose más y más del cilindro circular que tengamos. Por eso es que podemos también decir que el límite de prismas con bases que sean polígonos regulares tienen como límite al cilindro según aumentamos el número de sus caras, sean esos prismas, repetimos, inscritos o circunscritos con relación a ese cilindro, circular. Bien, y fíjense que también hemos hablado en términos de polígonos, más bien de prismas con caras, con bases poligonales regulares y cilindros circulares, porque esos son los que más aplicación tienen en las matemáticas y otras áreas donde se aplican las matemáticas, como ustedes podrán ver según vayan haciendo sus estudios en los siguientes años, ¿verdad? Bueno, pues terminado ese comentario, vamos a ver entonces esta definición de un nuevo concepto. Según definimos hace par de clases lo que se llama una superficie cilíndrica, ahora vamos a definir lo que se llama una superficie cónica. Y dice así: una superficie cónica está generada por una línea recta llamada la generatriz de la superficie cónica, que se mueve de forma que siempre interseca a una curva localizada en un plano, llamada esa curva la directriz de la superficie cónica, y que pasa esa generatriz a través de un punto fijo que no está en el plano de la directriz, de esa curva que interseca siempre la generatriz. Y ese punto que está fuera del plano de la directriz
se llama el vértice de la superficie cónica. Cada posición tomada por la generatriz se llama un elemento de la superficie cónica. Según en el caso de una superficie cilíndrica, ¿verdad? Si esta es la generatriz, ¿verdad?, que se va moviendo siguiendo el contorno de la directriz, pues cada posición es lo que se llama un elemento de esa superficie cilíndrica. Pues ahora aquí también, cada posición de la generatriz de una superficie cónica se llama un elemento de la superficie cónica. Déjenme llamar la atención que en algunos sitios a esos elementos de las superficies cilíndricas o elementos de las superficies cónicas le llaman también las aristas de las superficies cilíndricas o cónicas. Sin embargo, yo prefiero llamarlo elemento, porque me gusta usar el término de arista para esos bordes, ¿verdad?, que están en las esquinas de un prisma o en general de un poliedro, aunque no sea prisma, ¿verdad? Esos bordes que son la intersección de las caras de un poliedro, o si es un prisma, o de las caras de un prisma, ¿verdad? Pues es lo que a mí me gusta llamar las aristas. Pero puede ser que en algún momento yo mismo, sin darme cuenta, hable de la arista de un cono, de una superficie cónica, perdón, o de una superficie cilíndrica, pero a lo que me refiero en esos casos es al elemento, ¿okay? Que son, recuerden, esas líneas, que son las distintas posiciones que ha tomado la generatriz y que son todas paralelas unas a las otras, ¿verdad? Porque la generatriz se mueve siempre paralela a una línea, en el caso de una superficie cilíndrica, y se mueve pasando por un punto fuera del plano de la directriz en el caso de una superficie cónica. Bueno, y nos dice los dos conjuntos de puntos, vamos a seguir acá arriba, localizados a cada lado del vértice de una superficie cónica, los dos conjuntos de puntos localizados a cada lado, un punto de puntos, vamos a ver antes que eso, puntos de puntos de la superficie cónica. Localizados a cada lado del vértice de la superficie cónica se llaman las hojas de la superficie cónica. ¿Okay? Bien. Bueno, aquí tenemos una ilustración. Vamos a ponerle así, ilustración. Ilustración. Y aquí estoy ilustrando una superficie cónica. Mire, aquí yo tengo un plano. Estoy representándolo así, ¿verdad? Un plano que viene más o menos en esta dirección, ¿verdad? Y en ese plano, fíjese que yo tengo una curva delineada ahí, ¿verdad? Dibujada ahí. Que es cerrada, curiosamente es cerrada, pero no tiene que ser cerrada, ¿okay? Ahí tiene usted una curva, ¿verdad?, que estoy presentando la cerrada en ese plano. Voy a suponer que eso es lo que yo voy a llamar la directriz de mi superficie cónica, ¿verdad? Pues fíjense que esa directriz, que esta curva cerrada, está en ese plano de la directriz, ¿okay? Fíjense que entonces yo tengo aquí una línea, ¿verdad?, una línea que va a ser la generatriz. Que fíjense que pasa, en este momento está localizada en esa posición, ¿verdad?, pasando por ese punto, intersecando a la directriz en ese punto, en el plano de la directriz, y pasando por este punto que está aquí. Pues entonces yo voy a ir moviendo esa línea a lo largo, siguiendo el paso que describe esa curva, que es la directriz de mi superficie cónica, y a la vez manteniendo fijo este punto, ¿eh? Pues entonces, esta superficie que se genera así, curva, ¿verdad?, y que toda ella pues como que viene y para aquí en ese punto, y entonces claro, al otro lado de ese punto la directriz sigue también generando una superficie que es la segunda parte de la superficie cónica. Pues todo eso, esta cosa que está aquí, es la superficie cónica, ¿verdad? Fíjense que eso tendría un hueco, ¿verdad? La superficie cónica, ¿verdad?, tiene un hueco ahí, ¿ven? Bueno, pues fíjense, aquí tendríamos la directriz de esa superficie cónica, el plano en el que se encuentra esa directriz. Fíjense que la generatriz y el vértice están
fuera del plano de la directriz, ¿verdad? Aquí está el vértice, y fíjense que esas dos partes, esos dos conjuntos de puntos de la superficie cónica que están a lados opuestos del vértice de la superficie cónica se llaman las hojas de la superficie cónica. Pues ahí tenemos una superficie cónica y cómo es que se genera. Fíjense, dicho sea de paso, que la posición que estamos marcando a la generatriz, en ese momento, en esa posición, ahí queda determinado un elemento de esa superficie cónica. Una vez yo la mueva de esa posición, ¿verdad?, moviendo así a lo largo de esa curva y manteniendo este punto fijo, que entonces la generatriz se mueve un poquito más para acá, pues ahí tendríamos otro elemento, ¿verdad?, de esa superficie cónica. Y cada vez que hagamos un movimiento de la generatriz, obtenemos una nueva posición para otro elemento de la superficie cónica. Bueno, pues eso es lo que se refiere una superficie cónica. Dicho sea el paso, las hojas, entonces estamos definiendo también las hojas de la superficie cónica. ¿Okay? Bueno, pues vamos a terminar la clase estableciendo esta definición que vamos a ilustrar en la siguiente lección. Y dice así. Tiene varias partes, así que la copian. La primera parte dice lo siguiente. Un cono es un sólido formado por una de las dos hojas de una superficie cónica de una superficie, aquí, de una cónica y por un plano que corta a los elementos de esta. ¿Sí? Claro, y al decir que por una de las dos hojas incluye el vértice. ¿Okay? Llamamos superficie lateral de un cono a la parte formada por la superficie cónica que lo acota, formada por la superficie cónica que lo acota o que lo encierra, la encierra a ese cono. ¿Okay? Recuerden que el cono consiste de esa superficie cónica, el vértice, ¿verdad?, una de las hojas de la superficie cónica que incluye su vértice, y un plano, que es lo otro que delimita a un cono, ¿verdad?, y que corta, claro, a los elementos de la superficie cónica que delimita o acota o encierra a ese llamado cono, ¿verdad? Y seguimos aquí. La región acotada por la intersección de la superficie cónica con el plano y el plano que corta a todos sus elementos de la superficie cónica se llama la base del cono. La base del cono. El vértice
de la superficie cónica considerada se llama el vértice del cono. La distancia entre el vértice del cono y la base de este se llama la altura del cono. A un cono con vértice V, recuerden que es un punto, ¿verdad? V, y con puntos A y B en su base, se le da el nombre de V-AB. Segunda definición. Un cono circular y fíjense en nuestra insistencia en definir cilindros circulares y ahora conos circulares, ¿ok? Porque son muy importantes esos cilindros y esos conos que tienen bases circulares. Es aquel cuya base está acotada, es un círculo. El radio de dicho círculo se llama el radio del cono. En un cono circular a la línea que pasa por el centro de la base, que recuerde que es circular, y el vértice del cono se llama el eje del cono. Y la tercera y última definición, con esto terminamos esta lección, vamos a darle aquí, dice, ¿ves? Perdón, me faltan dos, esta es la tercera. Un cono recto circular, o también se puede llamar un cono circular recto, es aquel cuyo eje es perpendicular al plano de la base, claro, de la base del cono. De otro modo, se llama un cono oblicuo. Y vamos a poner aquí, vamos a aclarar aquí que a pesar de que he definido esto como para lo de los
¿cómo diríamos? El eje de un cono, como si fuera para un cono recto, ¿verdad? El eje de un cono pues está definido también para un cono oblicuo, ¿ok? Para estos también. Perdón, eso está ya incluido en la definición anterior. Muy bien. Cuarta y última definición. Una sección de un cono, o una sección cónica es la intersección de no vacía, intersección no vacía de un plano con el cono. Bien. Bueno, pues con estas 4 definiciones, que le voy a dar aquí un tiempito para que dé pausa al video y las copie, terminamos esta lección. La próxima precisamente la comenzamos viendo, ilustrando estos conceptos en algunas figuras que vamos a presentar, ¿ok? Nos vemos entonces ya pronto en la lección siguiente, en la 59.